Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Como verán, vamos a empezar a ver otro tema que es de insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria la vamos a ver desde otro punto de vista. Vamos a ver y analizar algunas puntualizaciones que no están dentro de todos los temas que hemos visto, ¿ya? Y le vamos a dar otro enfoque. Personalmente yo hubiera querido llevar este tema antes de todas las patologías, ¿ya?, para entrar después a todas las patologías, pero bueno, así está elaborado el PGC que lo elabora la universidad, ellos lo hacen, entonces nosotros nos abocamos a tratar de cumplir estricta y religiosamente todo el PGC, ¿ya? De todas maneras no está mal. Vamos a empezar a ver desde otro punto de vista la insuficiencia respiratoria. Como de costumbre vamos a ver la insuficiencia respiratoria en su definición, que nos dice que es o puede definirse como aquella situación en la que el aparato respiratorio es incapaz de cumplir su función de intercambio pulmonar de gases de forma suficiente para atender las necesidades metabólicas del organismo, lo que se manifiesta por alteraciones en los gases arteriales. Es muy importante entender la palabra insuficiencia respiratoria como tal. No nos está hablando de ninguna patología como las que ya hemos visto, ni obstructivas, ni restrictivas, ni vasculares, nada. Nos está hablando simple y exclusivamente de insuficiencia respiratoria, aquella que no permite un buen funcionamiento del intercambio pulmonar de gases, ¿sí? Nosotros sabemos que a nivel alveolar, ¿qué es lo que ocurre? Ingresa el aire, van hacia los alveolos, ¿sí? Acá. El oxígeno es transmitido a las arterias, en este caso a toda la trama vascular pulmonar, transportada vía sanguínea a todo el organismo. Pero también hay un desecho que viene por este otro lado, que es el CO2, que es intercambiado nuevamente a nivel alveolar y exhalado hacia el exterior, ¿sí? Ese es el intercambio pulmonar. Este intercambio pulmonar permite atender las necesidades metabólicas del organismo, que quiere decir que gracias a este intercambio que nosotros denominamos ventilación-perfusión, a esto denominamos una vez más ventilación-perfusión, ¿sí? A este intercambio de ventilación-perfusión nos sirve para que el organismo funcione, ¿sí? Para que todo el metabolismo del organismo funcione. Nos dicen que es insuficiencia respiratoria cuando ese intercambio no contribuye a atender esas necesidades, ese funcionamiento metabólico del organismo, ¿sí? Y por supuesto existen alteraciones en los gases arteriales, porque estos son gases arteriales, estamos hablando del oxígeno y estamos hablando del CO2. Ahora quiero que atiendan bien acá, porque vamos a salirnos un poquito del marco de las enfermedades o de las patologías respiratorias, que nos dice no es una enfermedad en sentido estricto, sino un síndrome funcional del aparato respiratorio provocado por una gran variedad de situaciones que incluso pueden no afectar al parénquima pulmonar propiamente dicho. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia respiratoria o IR, ¿sí?, esta insuficiencia respiratoria en realidad no es una enfermedad, ¿sí? No estamos hablando, está enfermo de insuficiencia respiratoria. No, es una manifestación. Ahora, esa manifestación clínica de insuficiencia respiratoria puede deberse, por supuesto, a algún tipo de patología. ¿Qué quiere decir? Que la patología de base, que la patología puede que afecte el parénquima pulmonar o no haya ningún tipo de problema, incluso en la zona pulmonar, esté causando de alguna forma la insuficiencia respiratoria. Entonces, no entendamos como tal que la insuficiencia respiratoria es una enfermedad. Todo lo contrario, es una manifestación clínica, ¿sí? En el sentido estricto, no es una enfermedad, sino un síndrome funcional. ¿Qué quiere decir? Un síndrome que se está produciendo
funcionalmente en el aparato respiratorio provocado por cualquier situación, ¿sí? Provocado por cualquier variedad de situación. Muy bien, existe acuerdo general en que la insuficiencia respiratoria se define también como la presencia de la presión arterial de oxígeno menor a 60 y o una presión arterial de CO2 mayor a 45 milímetros de mercurio, respirando el aire ambiente y en reposo. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando entonces ya de una insuficiencia respiratoria cuando gasométricamente, acuérdense bien esa palabrita, cuando gasométricamente se comprueba que las presiones de oxígeno y las presiones de CO2 están completamente alteradas. Entonces, para hablar de insuficiencia respiratoria, ¿sí? Para hablar de una insuficiencia respiratoria, siempre tenemos que corroborar con una gasometría para saber cómo andan las presiones de oxígeno y cómo andan las presiones de CO2. Caso contrario, nosotros a priori no podemos decir este paciente está insuficiente respiratorio. Puede que tenga dificultad respiratoria, puede que tenga apnea, puede que tenga episodios de apnea del sueño o cualquier otra cosa que no sea necesariamente una insuficiencia respiratoria. Si vamos a hablar de insuficiencia respiratoria, tenemos que corroborarlo con una gasometría arterial que nos permita saber la presión de oxígeno y la presión de CO2, ¿sí? Entonces se concluye que la insuficiencia respiratoria es aquel estado patológico que se caracteriza por disminución de la saturación de la sangre arterial con o sin elevación de la presión de CO2. Es decir, puede existir insuficiencia respiratoria sin la presencia obligada de deficiencia ventilatoria. Les explico esto ahora para que no quede en la nebulosa. ¿Ah? Estamos hablando que una insuficiencia respiratoria se define como la presencia de una presión arterial de oxígeno menor a 60 y una presión arterial de CO2 mayor a 45. ¿Sí? Muy bien, esto, vuelvo a repetirles, se corrobora gasométricamente, ¿sí? Con un laboratorio. ¿Qué quiere decir? Que tengo que hacer una gasometría arterial, tengo que sacar sangre al paciente, llevarla al laboratorio y ver las presiones de esta. Muy bien, ahora, esta gasometría arterial me puede estar arrojando una insuficiencia respiratoria, pero inclusive no puede haber presencia obligada de deficiencia ventilatoria. ¿Qué quiere decir? Que el paciente puede estar ventilando muy bien, que el paciente puede estar ventilando normal, pero estar cursando con una insuficiencia respiratoria con o sin elevación de la presión de CO2. ¿Sí? Aquí nos dice elevación mayor de 45 milímetros de mercurio, pero puede que esta presión de CO2 pueda o no elevarse, ¿sí? Puede estar por encima de 45 o no, ¿sí? Entonces, esa manifestación, cuando esta presión de CO2 no se eleva, pero está obviamente sí, disminuye, está baja la presión de oxígeno, podemos estar hablando que no hay presencia de deficiencia ventilatoria. Vamos a ver un poquito la etiología de la insuficiencia respiratoria. Resulta, dice, de alteraciones pulmonares que se manifiestan por hipoxemia. Esto es muy importante, ¿sí? La hipoxemia siempre se traduce en esto, en una disminución de la presión arterial de oxígeno. ¿Qué quiere decir? La presión arterial de oxígeno está por debajo de 60 milímetros de mercurio. Cuando hay este tipo de manifestación, estamos hablando de una hipoxemia, ¿sí? Hay claros ejemplos acá: neumonía, embolia pulmonar, asma, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, alteraciones relacionadas anatómicas y fisiológicas con el aire,
y el alveolo en la sangre, en los capilares pulmonares, a causa de la hipoxemia. Entonces, cualquiera de estas enfermedades y muchas otras pueden estar produciendo o pueden estar causando este síndrome de insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria secundaria a causas extrapulmonares pueden manifestarse como hipercapnia. Vamos a recordar un poquito qué es la hipercapnia. Hiper le suena a aumento, ¿sí? Y esto es relacionado con los gases arteriales. Cuando la presión arterial de CO2 se eleva por encima de 45, estamos hablando de 50, 60, 65, 70, esta presión arterial de CO2 se eleva, estamos hablando de una hipercapnia. Cuando esta presión arterial de O2 está por debajo de 60, estamos hablando de una hipoxemia, ¿sí? Hipoxemia por debajo, hipercapnia por encima. Muy bien, esa manifestación, ¿sí?, la insuficiencia respiratoria secundaria a causas extrapulmonares suele manifestarse con hipercapnia. ¿Qué quiere decir? Que el problema muchas veces no es pulmonar, no hay nada en pulmones, pero el paciente puede estar cursando con una hipercapnia. Esta hipercapnia puede ocasionar una insuficiencia respiratoria. ¿Quiénes? Enfermedades neuromusculares, alteraciones del sistema nervioso central que afectan el control ventilatorio y trastornos que modifican el tamaño de la caja torácica, como la cifoescoliosis. Esto habíamos visto como enfermedad pulmonar restrictiva, ¿se acuerdan? Muy bien, entonces, qué sé yo, una enfermedad neuromuscular que también la hemos visto, acordémonos del Guillain-Barré, por ejemplo, ¿sí? El Guillain-Barré es una enfermedad neuromuscular que afecta a los pulmones. En ese caso estamos hablando de una insuficiencia respiratoria secundaria a causas extrapulmonares. El problema del Guillain-Barré, por ejemplo, no es pulmonar, ¿sí? No hay nada en pulmones, es una enfermedad neuromuscular, pero puede estar causando una hipercapnia, ¿sí? Puede estar causando una elevación de la presión arterial de CO2, lo que ocasiona una insuficiencia respiratoria, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetirle, la insuficiencia respiratoria secundaria a causas extrapulmonares suele manifestarse por hipercapnia, causas extrapulmonares, sin descartar, por supuesto, también que sean las causas pulmonares. Aquí vamos a ver algunas enfermedades que pueden ocasionar tanto hipoxemia como hipercapnia o insuficiencia respiratoria, puede ser aguda, puede ser crónica, vamos a ver más adelante. Enfermedades con predominio obstructivo y enfermedades con estenosis mitral y otras enfermedades cardíacas que lo vamos a ver. Enfermedades con predominio obstructivo, bronquitis, enfisema, asma, bronquiectasia, fibroquística, todo lo que ya hemos visto. Enfermedades con predominio restrictivo debido a disfunción alveolo-capilar aguda, por ejemplo, en el edema pulmonar, síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto, el SDRA, que ya hemos visto, embolia grasa, septicemia, enfermedades de la membrana hialina, debidas a alteraciones intersticiales como sarcoidosis, neumonía intersticial usual, neumoconiosis, todas estas enfermedades que ya habíamos también mencionado, debidas a alteraciones de la vasculatura como una embolia pulmonar, una vasculitis, por problemas cardíacos como la estenosis y enfermedades cardíacas, debidas a alteración pleural como el derrame pleural, el neumotórax, todas las enfermedades que conocemos. Enfermedades que afectan fundamentalmente la pared torácica, también habíamos visto cifoescoliosis, toracoplastía, obesidad, traumatismo torácico, todas estas enfermedades al final con un común denominador, una gran letra aquí de IR, insuficiencia respiratoria, ¿sí? Muy bien, vamos a ver
la clasificación de esta insuficiencia respiratoria. Y lo clasificamos en clínico-evolutivas, mecánico-patogénico subyacente y características gasométricas. Vamos a ver esta clasificación. Cuando estamos hablando de clínico-evolutivas, puede ser aguda o puede ser crónica, ¿sí? Puede presentarse en pacientes sanos, la aguda, y la crónica obviamente conlleva la existencia de una enfermedad crónica previa. Por ejemplo, no me gusta esta palabrita, pero está así en el texto y ustedes están viendo que este es un plagio grosero del texto. Entonces, esta agudización de la EPOC, yo prefiero llamarla la exacerbación de la EPOC, ¿ya? A algún momento ya les voy a explicar el por qué, porque esto es larguito, pero yo prefiero llamarla la exacerbación de la EPOC o de cualquier enfermedad pulmonar aguda. Pero vamos. En cambio, por ejemplo, en el edema pulmonar no cardiogénico, como el síndrome de distrés respiratoria del adulto, puede presentarse en pacientes sanos. Mecánico patogénico subyacente, un desequilibrio en las relaciones ventilación-perfusión o hipoventilación alveolar por cualquier desequilibrio. O características gasométricas como hipoxémica o hipercámnica. Ya habíamos analizado el por qué existe cada uno de un parénquima pulmonar patológico o puede instaurarse un parénquima pulmonar sano sin ninguna patología o con lesiones difusas, por ejemplo la hipercapnia por problema neuromuscular como habíamos mencionado. Es muy importante primero entender esto: clínico evolutivas, aguda o crónica, mecánico patogénico subyacente por desequilibrios generalmente en las relaciones ventilación-perfusión que pueden producir una hipoventilación alveolar, o características gasométricas, solo por característica gasométrica que puede ser hipoxémica o hipercámnica. ¿Se acuerdan que hablábamos de la gasometría que nos va a determinar o el paciente está hipoxémico o está hipercámnico, ¿sí? Cuando está hipoxémico, generalmente por algún problema sí en parénquima pulmonar o la existencia de una enfermedad pulmonar. Pero si hablamos de hipercámnica, puede que no sea una enfermedad pulmonar, puede ser que se deba a cualquier otro tipo de enfermedad que esté produciendo la insuficiencia respiratoria, ¿sí? Veamos ahora las hipoxémicas, tipo 1 o hipoxémica, las hipercámnicas, que son tipo 2 o hipercámnica, la tipo 3 relacionadas con evento perioperitorio y la tipo 4 vinculada con estados de choque o hiperfunción tisular. Vamos a ver cada una de estas y su relación con la insuficiencia respiratoria. Esta presentación me gusta mucho porque explica claramente, ¿sí?, cada una de estos acápites que empiezo a mostrarles. La tipo 1, la hipoxémica, siempre que entendamos hipoxémica o hipercámnica, entendemos que es corroborado por una gasometría arterial. Esta, por ejemplo, la tipo 1 hipoxémica, resulta de la insuficiencia pulmonar como un órgano de intercambio gaseoso. Se debe a alteraciones del parénquima o la circulación pulmonar. Se caracteriza por hipoxemia con normocapnia o hipocapnia, ¿sí? Entonces estamos hablando, fíjense, este tipo 1, siempre de una alteración del parénquima pulmonar, no necesariamente solo del parénquima, ¿no? Estamos hablando de todo el pulmón que puede llevar también las vías respiratorias. La tipo 2 o hipercámnica se conoce como insuficiencia ventilatoria. Hay siempre un defecto en el aparato de eliminación de CO2. Suele deberse a la falla de la bomba ventilatoria, hipoventilación pulmonar, alteraciones en la caja torácica, diafragma y otros músculos de la respiración, depresión del sistema nervioso central y enfermedad neuromuscular, ¿sí? Ahora bien, una vez más, estas dos palabritas, tanto hipoxemia como hipercapnia, tienen que estar valoradas por una gasometría arterial. Ahora, esta gasometría arterial nos va a dar, por supuesto, en la clínica, cuando nosotros analicemos al paciente, siempre una enfermedad pulmonar,
siempre una alteración del parénquima pulmonar. En cambio, la hipercapnia, que se conoce como insuficiencia ventilatoria, también hay siempre un defecto en el aparato eliminado de CO2. ¿Qué quiere decir? Que aquí puede haber un problema de eliminación de CO2 en la hipercapnia, ¿sí? Donde hay mayor cantidad de CO2 en el organismo. El organismo no está pudiendo deshacerse del CO2, por lo tanto el CO2, sus presiones de CO2 son mayores, ¿sí? Suele deberse a una falla en la bomba ventilatoria. ¿Cuál es la bomba ventilatoria? Todo lo que nos hace respirar, toda la musculatura que nos hace respirar, todo esto que tienen a continuación: caja torácica, diafragma, músculos de la respiración. Lo que habíamos hablado hace un ratito puede deberse a un problema del sistema nervioso central o enfermedades neuromusculares, ¿sí? Vuelvo a repetirles lo que anteriormente les decía, ¿sí? Un problema de Guillain-Barré puede ocasionar todo este panorama y producir una hipercapnia. Tipo 3 o relacionadas con un evento perioperatorio. Resulta principalmente de las atelectasias, de esos colapsos alveolares. Esta insuficiencia respiratoria tipo 2 puede ser una insuficiencia respiratoria tipo 1 o combinación del tipo 1 y 2. Perdón, aquí era 3. Esta insuficiencia respiratoria puede deberse a la combinación de estos dos tipos, ¿sí? A la combinación de estos tipos, o puede ser resultante de una atelectasia, de un colapso alveolar. La tipo 4 o vinculada con estados de choque o hipoperfusión tisular. Su causa siempre extrapulmonar, ¿sí? Desde el punto de vista fisiopatológico no existe insuficiencia respiratoria verdadera. ¿Por qué? Porque está vinculada solamente a estados de choque de hiperperfusión tisular. ¿Qué sé yo? Un problema gasométrico que de pronto se presenta por una hiperventilación, una hipoventilación momentánea. Entonces nada más estamos hablando de un choque, pero no existe realmente una insuficiencia respiratoria verdadera. Puede ser transitoria. A eso se denomina las enfermedades, las insuficiencias respiratorias tipo 4 vinculada con estados de choque e hipoperfusión tisular, ¿sí? Que son generalmente aquellas que son momentáneas o transitorias. Veamos ahora la insuficiencia respiratoria desde el punto de vista con hipercapnia y sin hipercapnia. Ya habíamos visto que es hipercapnia, ¿sí? Y ahora lo vamos a analizar desde el punto de vista de esta insuficiencia respiratoria. Cuando hay un aumento de la presión de CO2, a eso se denomina con hipercapnia, con aumento de la presión de CO2 por encima de 45 milímetros de mercurio, o sin aumento de la presión de CO2, ¿sí? Cuando hay hipercapnia con parénquima pulmonar sano o con parénquima pulmonar anómalo. ¿En qué casos? Con parénquima pulmonar sano, intoxicación por sedantes, sistema nervioso central, enfermedades neuromusculares, obstrucción, etcétera, etcétera, ¿sí? Estamos hablando de una hipercapnia cuando no hay problema en el pulmón, ¿sí? Insuficiencia respiratoria con hipercapnia, pero el pulmón no está dañado. ¿En qué casos? Cuando hay problemas en el sistema nervioso central y no hay o problemas neuromusculares, ¿sí? ¿Se entiende? Una vez más, insuficiencia respiratoria con hipercapnia, pero el parénquima pulmonar está sano. ¿En qué casos? En el caso de que hay un problema en el sistema nervioso central o una enfermedad neuromuscular, ¿sí? Muy bien. Insuficiencia respiratoria con hipercapnia, pero con parénquima pulmonar anómalo. Aquí ya el parénquima pulmonar está enfermo. ¿En qué casos? En casos de EPOC o una vez más agudización grave de esta misma o exacerbación, como a mí me gusta llamarla, exacerbación grave del EPOC o del asma, ¿sí? Aquí sí ya hay problema en el parénquima pulmonar. Esto está produciendo la hipercapnia. En
este caso, una insuficiencia respiratoria. Un cuadro por demás bonito, me encanta mucho este cuadro de Romans, en el libro de Romans de Farreras, y de medicina interna, ¿sí? Este cuadrito, ya han visto ustedes, la mayoría de estos, después les voy a explicar, es sacado de texto, un plagio burdo. Muy bien, entonces, siempre en Farreras van a encontrar este cuadrito que es muy facilito de entender: la insuficiencia respiratoria con hipercapnia y la insuficiencia respiratoria sin hipercapnia. Pasémonos acá. Insuficiencia respiratoria sin hipercapnia, con enfermedades pulmonares crónicas y con enfermedades pulmonares agudas. Veamos primero las enfermedades pulmonares crónicas sin hipercapnia, ¿sí? Sin hipercapnia. EPOC, agudización grave del asma, enfermedades intersticiales difusas del pulmón y enfermedades vasculares crónicas del pulmón. Quiero que tomen aquí en cuenta algo muy importante que a continuación les explico. Estamos hablando, fíjense aquí, de EPOC y aquí estamos hablando de EPOC, ¿sí? La insuficiencia respiratoria con hipercapnia puede ser producida por un EPOC, pero también puede ser sin hipercapnia. ¿Qué quiere decir? Que la EPOC puede estar causando una hipercapnia o la EPOC puede estar no causando una hipercapnia, ¿sí? El asma, lo mismo, agudización grave del asma. El asma puede ocasionar una hipercapnia e insuficiencia respiratoria o puede no estar ocasionando una hipercapnia. ¿Se acuerdan ustedes? Es una manifestación clínica. Estamos hablando de un síndrome de insuficiencia respiratoria, ¿sí? Este síndrome de insuficiencia respiratoria puede estar cursando con una hipercapnia o no, ¿sí? Muy bien. Vámonos al otro lado. Hipercapnia con enfermedades pulmonares agudas. Aquí estamos hablando ya de agudización de estas enfermedades, que pueden dividirse en localizadas, ¿sí? O difusas del edema pulmonar. Cuando son localizadas, neumonía, tromboembolia pulmonar, especialmente aguda. Y cuando son difusas del edema pulmonar, cardiogénico o no cardiogénico. Aquí ya estamos incluyendo el síndrome de distrés respiratoria o problemas cardiogénicos. Una vez más, esta insuficiencia respiratoria sin hipercapnia con enfermedades pulmonares agudas, localizadas y difusas. Las localizadas, obviamente, propio del pulmón. Las difusas pueden ser de origen cardiogénico o no cardiogénico. Entonces, fíjense, este cuadrito de insuficiencia respiratoria que puede cursar con hipercapnia o sin hipercapnia nos ayuda a entender todo esto, lo que ocurre. Veamos ahora desde el punto de vista de la función respiratoria, con presión arterial de oxígeno normal y con presión arterial de oxígeno disminuida, ¿sí? Muy bien. La función respiratoria, cuando la presión de oxígeno es normal, ahí se queda, no pasa nada, ¿sí? Estamos hablando de normalidad, estamos hablando de la función respiratoria. Pero ¿qué pasa cuando la presión arterial de oxígeno está disminuida? Ahora, fíjense, ¿sí? Estamos hablando de una disminución de la presión de oxígeno. Ya no estamos hablando para nada de la hipercapnia. Ahora estamos hablando de una hipoxemia, ¿sí? Esta presión arterial de oxígeno disminuida, ¿sí? ¿Ocasiona qué? Una insuficiencia respiratoria. ¿Por qué causa ahora está este problema de insuficiencia respiratoria? Por una disminución de la presión arterial de oxígeno. Voy a volver atrás para que entiendan y no se confundan. Aquí estamos hablando de un problema hipercápnico, de un aumento o no de la presión arterial de CO2. Y aquí estamos hablando de la función respiratoria con una disminución, pero ya no de CO2, sino estamos hablando de la presión de oxígeno. Pero como vamos a ver más adelante, esto también involucra a la presión de CO2.
esta disminución de la presión de CO2 ocasiona una insuficiencia respiratoria, ¿sí? No estamos analizando el porqué de esto todavía. Pero esta disminución de la presión arterial de oxígeno está ocasionando una insuficiencia respiratoria, donde la presión de CO2 puede estar normal, la presión de CO2 puede estar disminuida o la presión arterial de CO2 puede estar alta, ¿sí? Y aquí vamos a entender dos tipos de insuficiencia respiratoria en relación al pH. Cuando es normal, ahí se queda, no pasa nada, la insuficiencia respiratoria con presión arterial de CO2 es normal, no ocasiona ningún otro cambio. Nada más la función respiratoria, una insuficiencia respiratoria, pero no ocasiona ningún cambio. ¿Qué quiere decir? Que la presión arterial está disminuida, pero la presión de CO2 está normal. Esto no ocasiona ningún otro tipo de anomalía. Pero cuando la presión arterial, cuando la presión arterial de oxígeno está disminuida y está causando insuficiencia respiratoria y la presión de CO2 está disminuida también, ¿sí? Está disminuida, estamos hablando de una insuficiencia respiratoria tipo 1. Y ahí se queda. ¿Qué quiere decir? Que hay una variación importante, de la presión de oxígeno, también la presión de CO2, ¿sí? Disminuida, pero ahí se queda, ¿sí? Ahí se queda. No pasa más nada a nivel orgánico. Sí hay una insuficiencia respiratoria, pero a nivel orgánico metabólico no pasa nada más, ¿sí? Pero cuando esta presión de CO2 es alta, estamos yéndonos al otro lado, estamos hablando de una insuficiencia respiratoria tipo 2, ¿sí? Voy a volver a la primera diapositiva, creo, o la segunda, para entender esto. Muy bien, primero, quiero que entiendan, presión arterial normal de oxígeno y presión arterial de oxígeno disminuida, ¿ya? En relación a la presión arterial disminuida o presión arterial alta. Es muy importante que nosotros entendamos primero y recordemos esto, ¿sí? Cuando la presión arterial de oxígeno es mayor a 60 milímetros de mercurio o una presión arterial menor a 45. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Estamos viendo lo que ahorita les estoy mostrando. Estamos viendo esto disminuido, ¿sí? Esto por debajo, hablamos de presión arterial de 50, 45 quizás, y esta que está por debajo, ¿sí? Estamos hablando 45 por debajo, o esta está por encima, estamos hablando más de 45. A eso nos referimos cuando hablamos de una presión de CO2 disminuida o alta. Cuando está disminuida, ¿sí? Estamos hablando de una insuficiencia respiratoria tipo 1 y no hay más cambios. Pero cuando mencionamos que ya está alta, ¿sí? Hay una presión arterial de O2 disminuida, insuficiencia respiratoria y la presión arterial de CO2 es alta, estamos hablando de una insuficiencia respiratoria tipo 2. Le pondremos números, ¿sí? Presión arterial de oxígeno por encima de 60, ¿sí? Disminuida por bajo de 60. Una vez más, presión arterial de oxígeno disminuida por debajo de 60, ¿sí? Estamos hablando, qué sé yo, 50, ¿sí? 50 milímetros de mercurio. Insuficiencia, esto ocasiona insuficiencia respiratoria, pero también la presión arterial de CO2 está alta. ¿Qué quiere decir? Que la presión de CO2 está por encima de 45, podemos ponerle un número, también 50, ¿sí? Por encima, o 60,
que por lo general es, ¿sí?, 60 milímetros de mercurio. Esta se ha venido abajo y esta se ha trepado arriba, ¿sí? ¿Qué nos produce? Insuficiencia respiratoria tipo 2. Esta insuficiencia respiratoria tipo 2 nos puede ocasionar un pH disminuido y una trepada de presión de CO2 en el caso de que la insuficiencia respiratoria sea aguda. Esta insuficiencia respiratoria tipo 2 puede que el pH esté normal, pero la presión de CO3 esté elevada, nos está representando una insuficiencia respiratoria crónica. Cuando esta insuficiencia respiratoria tipo 2, cuando el pH esté por debajo, la presión de CO2 esté por encima y el bicarbonato de sodio esté por encima, ¿sí?, estamos hablando de una insuficiencia respiratoria crónica, agudizada o exacerbada. A ver, para aclararles un poquito el panorama, no se preocupen mucho en esto, ¿sí? Sé que de repente creo que es nuevo para ustedes, no habíamos hablado de esto cuando hablamos pecho, porque recién viene una lección posterior a esta, creo, cuando vamos a hablar de todas estas anomalías del pH, ¿ya? Pero no se preocupen, nada más quiero que entiendan que las manifestaciones clínicas, ¿sí?, las manifestaciones clínicas son muy claras para hablar de una insuficiencia respiratoria aguda, de una insuficiencia respiratoria crónica o de una insuficiencia respiratoria crónica exacerbada. Me gusta la palabra agudizada, ¿ya? Una insuficiencia respiratoria crónica exacerbada nos produce una disminución del pH, un aumento de la presión de CO2 y un aumento del CO2-3H. ¿Sí? A eso estamos denominando insuficiencia respiratoria tipo 2. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de una insuficiencia respiratoria tipo 2? ¿Sí? Cuando haya cualquiera de estas tres alteraciones en el pH, ¿sí?, que pueden ser agudas, pueden ser crónicas o pueden ser crónicas exacerbadas, ¿sí? Muy bien, espero que haya quedado claro. Si no, ya saben, pueden pedirme que les vuelva a explicar personalmente, ¿ya? Muy bien, entonces esta función respiratoria quiero que quede clara respecto a una presión de oxígeno normal o una presión de oxígeno disminuida con la insuficiencia respiratoria normal disminuida, alta, etc. Insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2, con estas manifestaciones clínicas del pH que pueden ser agudas, crónicas o crónicas exacerbadas, ¿sí? Una vez más, todas estas cuestiones están en este texto. Vamos a ver ahora estas dos que habíamos mencionado, ¿sí? Esta insuficiencia tipo 1 y esta insuficiencia respiratoria tipo 2. Ya sabemos cómo viene la mano en esta insuficiencia respiratoria y en esta otra. Vamos a ver cómo viene la mano. Tipo 1, ¿sí? Presión arterial de oxígeno disminuida y presión de CO2 disminuida. O puede ser también normal, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esta es la tipo 1, donde la presión de oxígeno está disminuida y la presión arterial de CO2 también está disminuida, tipo 1. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué casos? Enfermedad pulmonar previa, en el caso de neumopatías restrictivas o el asma moderada. Con pulmones normales, en síndrome de distrés respiratorio del adulto, edema pulmonar cardiogénico, tromboembolismo pulmonar o neumonía, ¿sí? Todas estas enfermedades o patologías pulmonares, que pueden ser con enfermedad pulmonar o con pulmones sanos, nos producen un tipo 1 de insuficiencia respiratoria, donde la presión de oxígeno y de CO2, ¿sí?, están ambas disminuidas. Tipo 2, con presión de oxígeno disminuida y presión de CO2 elevada.
presión de oxígeno disminuida, presión de CO2 elevada o alta, insuficiencia respiratoria tipo 2. ¿Qué casos? Enfermedad pulmonar previa como EPOC, asma grave, mismo asma, pulmones normales, sobredosis de sedantes o enfermedad neuromuscular. ¿Sí? Es muy importante entender estas patologías, ¿sí?, que de alguna manera nos están produciendo la insuficiencia respiratoria, pero tipo 1 o tipo 2. El tipo 1 con presión arterial de oxígeno disminuida y también la presión de CO2 disminuida o normal, y la tipo 2 con presión arterial de oxígeno disminuida o elevada. ¿Sí? Dos condicionantes muy importantes en relación con todas estas patologías. Veamos ahora la fisiopatología de esto. El resultado óptimo de la respiración requiere de la correcta interrelación de tres funciones principales: la ventilación, la difusión y la circulación. ¿Qué se llama interrelación? Que tienen que estar interrelacionadas, que tienen que charlar una con la otra, que tienen que estar funcionando una y la otra. Si no, no hay un resultado óptimo de la respiración. ¿Sí? Vamos a ver cuál es cada una de estas. La ventilación, responsable de la circulación y distribución del gas inspirado desde el exterior hasta los alveolos. A eso se llamamos ventilación. No sé si algún momento hubo la oportunidad y les decía que en realidad nosotros ventilamos. En realidad nosotros no deberíamos llamar estamos respirando, no, deberíamos decir estamos ventilando, porque las que respiran en realidad son las células, ¿ya? Pero lo llamamos así, entonces no hay ningún problema. Pero en realidad esa es la ventilación, ¿sí? La distribución del gas inspirado desde el exterior hacia los alveolos. Pero esto no se queda ahí. Estamos diciendo que el aire, que el oxígeno es inspirado por la nariz, ¿sí?, hacia vías respiratorias y llega hasta los alveolos. Una vez que llega a los alveolos se produce la difusión, intercambio de gases entre alveolo y sangre. ¿Se acuerdan? Lo que hablábamos de ventilación, perfusión, ese intercambio de gases. Pero esto no se queda ahí. Una vez que se han intercambiado los gases a nivel alveolar, pasa a la circulación, que es la encargada del transporte del oxígeno, básicamente unido a la hemoglobina. Por eso decimos que el transportador oficial del oxígeno y posterior de regreso del CO2 es la hemoglobina. ¿Hasta dónde va a ir? Hasta las células y retirado del gas carbónico, principalmente en forma de bicarbonato, hasta el alveolo para su eliminación. Ese es el resultado óptimo de la respiración y de la interrelación, ventilación, difusión, circulación. Si estos tres principales eventos sufren algún tipo de variación, ya estamos hablando de una insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Esto es lo óptimo, ¿sí? Que el gas entre hasta los alveolos, que se perfunda perfectamente a nivel alveolo capilar y que después sea circulado, que sea llevado por la hemoglobina hasta las células, retira las células el CO2 y se elimine posteriormente. Esto es lo óptimo, ¿ya? Vamos a ver ahora los mecanismos de la hipoxemia. Estamos hablando por disminución de la presión arterial de oxígeno, presión alveolo de oxígeno, o por incremento de la mezcla de sangre desaturada con la circulación capilar pulmonar, mezcla venosa. Aquí estamos hablando del problema acá, del intercambio de gases en sangre. Cuando hay una disminución de la presión arterial de oxígeno, presión alveolar de oxígeno, no hay gran cantidad de oxígeno a nivel alveolar, que quiere decir que esta presión de oxígeno a nivel alveolar,
¿sí? No tiene la suficiente presión, por supuesto no va a pasar oxígeno a la sangre, se llama una fracción inspirada de oxígeno baja. No quiero que se confundan aquí ni le tomen de momento mucha importancia a esto, ¿ya? Véanlo como una fracción inspirada de oxígeno baja, que es la FiO2 baja, ¿ya? Lo que ocasiona una hipoventilación, ¿sí? Cuando esta hipoxemia es por incremento de la mezcla de sangre desaturada con la circulación capilar pulmonar, mezcla venosa, ¿sí? Estamos hablando que esta sangre que permanece, este oxígeno, perdón, que permanece en sangre, se mezcla con la sangre venosa, hay un deterioro en la disfunción, desacoplamiento en la ventilación-perfusión y un cortocircuito y una desaturación en la sangre venosa. No quiero confundirlos acá, quiero que me entiendan nada más los mecanismos de la hipoxemia, ¿sí? Porque en algún texto posiblemente lo van a encontrar así, como mecanismos de la hipoxemia por disminución de la presión de oxígeno o por incremento de la mezcla de la sangre desaturada. ¿Qué quiere decir? Por incremento de esta sangre donde no hay gran cantidad de oxígeno. Se mezcla la sangre con el oxígeno, pero no hay gran cantidad de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que la presión de oxígeno se viene abajo, ¿sí? Que la presión de oxígeno no alcanza sus límites normales, ¿ya? Vamos a ver acá lo que decíamos, solamente para mostrarles y que me puedan entender solamente esta partecita un poquito, ¿sí? Solamente para eso, solamente como información, no lo tomen de otra manera, porque sé que esto lleva otro tipo de explicación y un montón de avance de materia más, ¿ya? La hipoventilación la entendemos como la hipoxemia secundaria que se acompaña siempre de hipercapnia, de ventilación minuto reducido y de una diferencia de gradiente alveolo capilar de oxígeno normal. Sus valores normales inferiores a 15 milímetros de mercurio, que corrige fácilmente con la administración de oxígeno, ¿sí? Muy bien, esta hipoventilación donde hay hipoxemia siempre se acompaña con hipercapnia, ¿sí? Una ventilación minuto reducida, etcétera, etcétera. Estamos hablando de este tipo de hipoventilación, de esta hipoventilación. Y una FiO2 baja, ¿sí? Estamos hablando de esta FiO2 baja, que es la fracción inspirada de oxígeno, eso significa FiO2. Los descensos en la presión barométrica pueden generar hipoxemia, como ocurre en las grandes alturas, ¿sí? Esto les he puesto porque puede ocasionar una FiO2 baja y una hipoventilación, por ejemplo, aquellas personas que vienen a la altura, ¿sí? ¿Dónde se presenta esto? Una FiO2 está disminuida con situaciones en que el oxígeno se sustituye por otro gas. Esto es otra cosa de incendios, ¿sí? Solamente quiero explicarles este mecanismo de la hipoxemia y la hipoventilación y fracción inspirada de oxígeno para que tengan conocimiento nada más de esto. Después de esto no quiero que se compliquen más allá. Veamos los mecanismos de la hipercapnia. La hipercapnia es resultado de una B anormalmente baja, ¿sí? Fíjense acá, de la ventilación minuto. Estamos hablando ahora de un término nuevo, ¿sí? La ventilación minuto baja. ¿Qué es la anormal? La hipercapnia resultado de la ventilación minuto. Estamos hablando de la frecuencia respiratoria. La relación de VD y VT que se incrementa en forma anormal. La relación entre el espacio muerto y volumen corriente, refleja la ineficiencia de la ventilación normal. Muy bien, voy a explicarles ahora por qué se produce esta hipercapnia. Tanto hemos hablado de la hipercapnia. Quiero explicarles ahora. Siempre hay una homeostasis entre el volumen corriente, ¿sí?, y el espacio muerto. ¿Qué es el espacio muerto? Ahorita les voy a explicar. El espacio muerto es cuando uno respira,
Y hay zonas pulmonares que se llaman zonas donde no se produce un intercambio gaseoso, que quiere decir que ingresa el oxígeno hacia el pulmón, pero hay zonas donde se acumula, si quieren, para explicarles un poquito y para que me entiendan ustedes, que se acumula en lugares, en espacios, en los pulmones, pero este oxígeno no llega hasta los alveolos para producir el intercambio gaseoso, ¿sí? Estas zonas, denominadas zonas wet, se llaman, ¿ya? Estas zonas acumulan oxígeno, pero este oxígeno no participa del intercambio gaseoso. A eso se llama espacio muerto, ¿ya? Ahora, siempre hay una relación entre ese espacio muerto y el volumen corriente, una relación íntima, que quiere decir que ninguna de esas puede dispararse, ¿sí? Siempre hay una homeostasis, una relación íntima entre ambas presiones en realidad, ¿sí? En pacientes con enfermedades pulmonares, el incremento del espacio muerto se debe al aumento de la relación de las regiones ventiladas en una perfusión pulmonar regional disminuida. Se les llama desacoplamiento de la ventilación-perfusión. ¿Qué quiere decir? Cuando hay una enfermedad pulmonar, ¿sí?, esa enfermedad pulmonar rompe con esta relación, ¿sí?, rompe con una homeostasis del espacio muerto y el volumen corriente, ¿sí?, aumenta la cantidad de presión en el espacio muerto, que quiere decir que hay mayor cantidad de oxígeno en espacio muerto, se acumula mucha más cantidad de oxígeno que no participa de la ventilación-perfusión, que no participa de la transmisión alveolocapilar. A eso se denomina desacoplamiento ventilación-perfusión, lo cual se denomina espacio muerto fisiológico, ¿ya? Aun cuando este desacoplamiento se considera un mecanismo hipoxemia, puede producir hipocapnia en el caso de la EPOC, la crisis asmática y el síndrome de insuficiencia respiratoria agudo, ¿sí? Entonces, siempre que estamos hablando de hipercapnia, se produce todo este problema, todo este desacoplamiento de ventilación, perfusión, a consecuencia del rompimiento de la relación entre espacio muerto y volumen corriente. Me interesa mucho que ustedes sepan esto, porque posteriormente vamos a hablar de la ventilación-perfusión, de la relación espacio muerto, volumen corriente, especialmente cuando tengamos la posibilidad de llevar nuevamente la materia en sexto, ¿ya? Y quiero que tengan idea de este mecanismo de la hipercapnia. Ven, pasemos. El cuadro clínico, ¿sí?, en la hipoxemia aguda y en la hipoxemia crónica, que es lo más común, la clasificación más común. Es muy variado y depende en gran parte de las circunstancias clínicas propias de cada uno de los procesos causales, ¿sí? Si bien nos muestran aquí un cuadro clínico aparentemente con situaciones muy claras, esto puede variar radicalmente, ¿sí? Ya habíamos visto que las hipoxemias agudas, crónicas y aquellas hipercapnias, etcétera, etcétera, pueden ocasionarse por diferentes enfermedades. Entonces, todas estas enfermedades pueden manifestarse de diferente clínica. Pero vamos a ver aquí algo más o menos relacionado. La hipoxemia incrementa la ventilación minuto mediante la estimulación de quimiorreceptores en el cuerpo carotídeo, lo que produce disnea, taquimia, ansiedad, hiperventilación, taquicardia, diaforesis, arritmias, etcétera, todo lo que ustedes ven aquí. La hipoxemia aguda está explicando el porqué de la hipoxemia aguda. A medida que avanza la enfermedad, aparecen bradicardias, depresión miocárdica y finalmente shock cardiocirculatorio. Una hipoxemia aguda, si no se la controla, puede llevar a un shock circulatorio y la muerte, ¿sí? ¿Por qué?
por todo este proceso que estamos viendo acá. ¿Qué quiere decir? Que el organismo no responde, no compensa en absoluta, sobreviene una enfermedad aguda y sobrellevar a un shock cardiocirculatorio. En cambio, las hipoxemias, estamos hablando de hipoxemia crónica, cuando hablamos tanto de hipoxemia aguda o crónica, estamos hablando de insuficiencia respiratoria, ¿no? No perdamos el contexto de la insuficiencia respiratoria. En la hipoxemia crónica, el sistema nervioso central, apatía, falta de concentración y respuesta lenta a los diversos estímulos, ¿sí? En el sistema cardiovascular son mínimas, aunque se pueden reconocer signos y síntomas propios de la hipertensión pulmonar y la insuficiencia cardíaca. Estamos hablando de una hipoxemia crónica, ¿ya? Al otro lado, estamos hablando de la insuficiencia respiratoria con hipoxemia aguda o hipoxemia crónica. Ya lo sabemos, una cosa es hipoxemia y otra cosa es hipercapnia. Vamos a ver la hipercapnia aguda, efectos sobre el sistema nervioso central, desorientación temporoespacial, somnolencia, pterixis, cefalea, ansiedad, convulsiones, coma, inclusive la muerte. Estamos hablando de hipercapnia aguda. Cardiovascularmente, ¿cómo se manifiesta? Condicionadas por el grado de vasoconstricción secundaria a asociaciones generalizadas del sistema nervioso central o vasodilatación propia de los efectos locales de la acumulación de CO2. ¿Sí? Esta hipercapnia aguda puede tener efectos sobre el sistema nervioso central y efectos cardiovasculares. La hipercapnia aguda puede presentarse sin manifestaciones clínicas o puede manifestarse cefaleas, somnolencias, síntomas propios del efecto vasodilatador de CO2 o sobre la circulación cerebral y aparezca temblor denominado aleteante, ¿sí? Un temblor como aleteo. Entonces, vean las manifestaciones clínicas tanto en la hipercapnia aguda como en la hipercapnia crónica, muy diferentes de las manifestaciones clínicas de la hipoxemia aguda y la hipoxemia crónica. El diagnóstico es esencialmente clínico y lo que les decía, gasométrico, ¿sí? Desde el punto de vista clínico es posible integrarla al diagnóstico sindromático dificultad respiratoria. Para establecer el tipo de insuficiencia respiratoria es indispensable conocer los índices de oxígeno y de CO2. ¿Cómo vamos a conocer estos índices de oxígeno y CO2? A través de una gasometría arterial. Con incidencia de la causa nunca debe faltar teleradiografía de tórax como método auxiliar de diagnóstico, etc. Podemos hacer miles de otros exámenes complementarios para llegar al diagnóstico, ¿sí? Para saber también la etiología, que es por qué se está produciendo la insuficiencia respiratoria, pero principalmente para el diagnóstico de la insuficiencia respiratoria es clínicamente y sobre todo gasométricamente, ¿sí? El tratamiento, vamos a ver, por supuesto, el tratamiento tendrá que estar objetivizado a la causa, primero, ¿no? De la insuficiencia respiratoria, si la causa es asma, la causa es EPOC o cardíaco o del sistema nervioso central, etcétera, tendrá que estar abocado a aquello. Pero el objetivo inmediato es corregir de momento la insuficiencia respiratoria, sea hipoxémica o hipercápnica o ambas, ¿sí? Una vez que se establezca la causa del objetivo del tratamiento, consiste en tratar la entidad patológica particular, ¿sí? Qué sé yo, si la causa ha sido la neumonía, con antibióticos, ¿no? Diuréticos, vasodilatadores, en caso del edema de pulmón, por ejemplo, ¿sí? Lo que les decía, tendremos que primero establecer la causa, tratar la causa, ¿sí? Tratar la causa de por qué se está produciendo esta insuficiencia respiratoria. Sin considerar la causa y sobre todo antihipoxemia debe emplearse oxígeno complementario, siempre, ¿sí? Paciente con insuficiencia respiratoria, ni modo, oxígeno. También debe buscarse causas extrapulmonares susceptibles a corrección, anemia, hipovolemia, etc., ¿sí? Cuando nada te indica que puede ser por problema pulmonar. De inicio, oxígeno y posteriormente tratar la causa de la insuficiencia respiratoria.
Algunos métodos no mecánicos que utilizan para apoyar mayor concentración. ¿Sí? Siempre es obligado realizar una gasometría. Una respuesta favorable implica generar la evaluación de presión de oxígeno y siempre asociado a una evaluación de la presión de CO2. ¿Qué necesita el paciente? Lo que destaca: oxígeno, siempre oxígeno. En los casos de que existe indicación clínica deben emplearse otras maniobras que pueden mejorar la disnea e insuficiencia respiratoria: higiene bronquial, drenaje postural, secreciones, fisioterapia pulmonar, etcétera, etcétera, broncodilatores o corticosteroides. Ya todo este trabajo netamente de especialización de los profesionales, tanto neumólogos como fisioterapeutas pulmonares o respiratorios. ¿Sí? Muy bien, esa es la insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Sé que en algún momento, de repente, alguna de las cositas puede quedar en la nebulosa. Esperemos aclarar en el transcurso de lo que queda del semestre, ¿sí? Pero he tratado de explicarles la insuficiencia respiratoria. No he querido meter en esta presentación todo lo que implica la insuficiencia respiratoria. Si ustedes buscan, googlean insuficiencia respiratoria y ven, sobre todo, en textos de la ventilación, perfusión, el pH, etcétera, etcétera, es sumamente confuso, ¿sí? Entender la insuficiencia respiratoria como tal. Pero espero que hasta aquí haya quedado claro, especialmente las relaciones de la hipoxemia, de la hipercapnia, cuando baja la presión de oxígeno, cuando sube la presión de CO2, la correlación, qué es lo que ocurre, etcétera, etcétera, que es lo que más me interesa que ustedes puedan manejarlo y entender perfectamente los casos hipoxémicos o los casos hipercámnicos. ¿Ya? Muy bien, ha sido un placer, espero si tienen alguna duda, me escriben, ya saben, y en la medida de las posibilidades voy a responder casi de inmediato o me esperan un poquito. Un abrazo.